Hoy hablaremos sobre la Orden Sith, los más infames portadores de sable de luz rojos y el lado oscuro de la Fuerza. Recientemente hicimos un vídeo examinando todos los diversos rangos y especializaciones de la Orden Jedi, así que sentía que tocaba hacer lo mismo para los enemigos, los Sith. No son tan lineales o estereotipados como los Jedi cuando se trata de títulos o rangos, especialmente remontándose a la Antigua República, pero eso no es un impedimento para hacer este vídeo. Cubriremos los títulos principales a lo largo de las películas y también las leyendas. No olvides unirte al canal con nuestro sistema de membresía para disfrutar de ventajas como insignias, emojis y muchas más cosas, incluso la selección del tema para nuestro próximo vídeo. Aprendiz Sith. Era un individuo entrenado por un maestro Sith para usar el lado oscuro. Los Jedi casi siempre comenzaban su entrenamiento a una edad muy temprana, mientras que esto era menos estricto para los Sith, ya que muchos eran Jedi caídos. Darth Sidious tomó a Maul como su aprendiz cuando Maul todavía era un niño, pero también entrenó a Tyrannus cuando tenía ya 60 años. Aunque la regla de 2 de Darth Bane ordenaba que solo 2 Sith podían existir en cualquier momento dado, un maestro y un aprendiz, era el deber de un aprendiz Sith matar algún día a su maestro y tomar ese lugar para sí mismo. Tomar un aprendiz propio y transmitir las enseñanzas del lado oscuro, tal modelo aseguraba que los Sith crecieran en astucia y poder con cada generación, y se mantuvieran en las sombras en lugar de repetir la lucha interna creada por tener demasiados Sith a la vez, como ocurría en la Antigua República. Maestro Sith. El maestro Sith, por supuesto, instruía al aprendiz Sith en las artes del lado oscuro de la fuerza transmitiendo su conocimiento. Si un aprendiz era asesinado, el maestro Sith podía reemplazarlo. Y si el maestro también sentía que había encontrado un aprendiz potencialmente más poderoso, podía matar a su actual y reemplazarlo. La regla de 2 siempre aseguraba que los dos señores Sith supervivientes fueran lo más poderosos posibles, avanzando en la línea hasta que pudieran cumplir su gran plan de acabar con la mayoría de la Orden Jedi. Darth. Era tanto un título como un nombre dado a cada señor Sith que precedía a su nombre. No tenemos un significado u origen exactos para el título de Darth en el universo, pero detrás de las escenas George Lucas ha dicho que Darth era una variación de la palabra Dark, es decir, oscuro. Aunque también ha explicado la inspiración detrás del nombre específicamente cuando se refiere a Darth Vader, las palabras de muerte e invasor. Sith Lord o Señor Oscuro de los Sith. Era un título otorgado en el pasado de la Antigua República al Sith gobernante o más grande y poderoso de su tiempo. Aunque en el pasado hubo varios lores Sith durante sus constantes guerras contra los Jedi, solo uno lideraba al resto, habitualmente el más fuerte, como pueden ser Tulahor, Marka Ragnos o Ajun Tapal. Asesino Sith. Tenía dos significados diferentes. En el canon, básicamente era un paso por debajo de aprendiz Sith durante la época de la regla de 2, lo que venía siendo a Asajj Ventress como acólita y aprendiz del Conde Dooku. Por otro lado, en la Antigua República, Asesino Sith se especializaba en sigilo y combate cuerpo a cuerpo. Se sabía que manejaban principalmente sables de doble hoja en combate, y algunos incluso eran expertos en ocultarse con la fuerza, prefiriendo emboscar a sus presas desde las sombras en lugar de enfrentarse en combate. Alquimista Sith. Practicantes de la alquimia Sith, usando esta magia Sith para hacer todo tipo de creaciones mutantes. También podían manipular objetos físicos, como se vio cuando un alquimista Sith reforjó el casco de Kylo Ren. Sith Ari. Era un antiguo título Sith que se convirtió en el tema de una leyenda que profetizaba la llegada de un ser que lideraría y destruiría a los Sith, pero al hacerlo haría a los Sith más poderosos que nunca. Una paradoja. Era esencialmente la versión Sith de la profecía Jedi del elegido. El Sith Ari era, por supuesto, Darth Bane, quien cumplió la profecía a través de la creación de la regla de 2. Señor de batalla Sith. Era un rango que tenían los guerreros que servían a Darth Revan. Sí, Revan, con una I y no una E, como Revan. Los señores de la batalla eran líderes dentro de los ejércitos de Revan, y a través de una serie de rituales complejos que involucraban la aplicación de la magia Sith, se vinculaban a las tropas que comandaban con la espada Sith de la fuerza. Maestro de espadas Sith. Era un título a la par que el maestro de batalla Jedi como Thyndralin. Se le daba al instructor de combate con sables de luz en la Academia Sith en Corriban. Supuestamente conocía todas las formas de sable de luz a un grado de excelencia para que pudiera instruir a los alumnos en este arte. Solo podemos asumir que esta clase de sable de luz Sith y las sesiones de entrenamiento resultaron en muchas más muertes que las que tuvieron lugar en el Templo Jedi. Guardián. Era una posición en la tribu perdida de los Sith. El guardián oficial de la tradición Sith piensa en él como un bibliotecario Jedi, al igual que lo era Jocasta-Nu. Corrector. Era un oficial de élite que servía a la tradición Sith. Daemon fue asignado con la realización de tareas de aplicación de la ley y la aplicación de su filosofía retorcida. Emperador Sith. Era el título que pertenecía al gobernante del Imperio Sith, en poder de los lores Sith como Valkorion y Darkrai. Sí, Palpatine también era un emperador, pero eso se refería al emperador de la galaxia, no al Sith, era más como un rango militar. Manos del emperador.
Las manos del emperador eran agentes especiales de alto secreto entrenados en la fuerza por el propio emperador Palpatine. Eran tan secretos que por lo general no tenían conocimiento de la existencia del otro. Mara Jade es la mano del emperador más conocida, que luego se convirtió en Jedi y se casó con Luke Skywalker. Puño. Sirvió como comandante militar supremo para el One Sith bajo el mando de Darth Krayt. Gran Señor. Era el título que ostentaba el gobernante del Círculo de los Señores en la tribu perdida de los Sith. Era esencialmente el equivalente al Gran Maestro Jedi, el rango que ostentaba Yoda. Alto Señor. Era un miembro presidente del Círculo de los Señores, algo así como un miembro del Consejo Jedi pero para la tribu perdida de los Sith. Mano del Gran Señor. Eran similares a las manos del emperador que mencionamos antes, solo que estas manos servían como espías y agentes secretos del Gran Señor gobernante que operaba fuera de los protocolos convencionales. Aspirante Sith. Eran lo que muchos Sith en Corriban llamaban un individuo que aspiraba a inscribirse en la Academia Sith. Muchos eran individuos que buscaban un mejor estilo de vida o entrar en lo que veían como el lado ganador de la guerra, mientras que otros también eran antiguos Jedi que habían sido seducidos por el lado oscuro de la fuerza. Guerrero Sith. Eran los especialistas en combate con sables de luz del Imperio, a quienes se les confiaba la tarea de destruir a los enemigos del Imperio Sith e imponer la dominación Sith en toda la galaxia. Los guerreros tenían poca paciencia para una planificación cuidadosa, confiando en el poder puro y la intimidación para alcanzar sus objetivos. Inquisidores. Se especializaban en habilidades de imposición en lugar del combate con sables de luz, como los guerreros Sith, que contrastaban de manera similar con los guardianes Jedi y los cónsules. Los inquisidores Sith eran los más temidos por su capacidad para canalizar la energía del lado oscuro, lo que los convertía en un espectáculo para la vista en el campo de batalla. Mientras que los guerreros usualmente manejaban sables de luz estándar, los inquisidores tendían a optar por sables de luz de doble hoja. Esto no debe confundirse con los inquisidores imperiales, que estaban más cerca de los asesinos o acólitos Sith que sirvieron al Imperio Galáctico y cazaron a los Jedi que habían sobrevivido a la Orden 66. Caballero Sith. El Caballero Sith era un título otorgado a un antiguo aprendiz Sith que había completado su entrenamiento con un maestro u otro caballero en el momento de la Guerra Civil Jedi. Sith Magnus. Era un título reclamado por los gobernantes autoproclamados de los más antiguos Sith. Darth Malak mantuvo este título durante la Guerra Civil Jedi. Magnus podría traducirse como el Todopoderoso Señor de los Señores o Emperador Sith. Sith Merodeador. Eran guerreros Sith a menudo responsables de los actos más brutales llevados a cabo por el Imperio. La destreza física de un merodeador Sith era una técnica del lado oscuro impulsada por el odio, la rabia y la crueldad. La mayoría de los merodeadores podían batirse en duelo con un Jedi promedio en combate singular y salir con la victoria. Se especializaban en usar dos sables de luz a la vez. Sith Juggernaut. Los Juggernauts eran guerreros Sith conocidos por usar armadura que proporcionaba protección adicional en la batalla. Los Juggernaut usualmente tenían una intensa constitución muscular que los ayudaban en el combate cuerpo a cuerpo. Maestro del Templo Sith. El Maestro del Templo Sith era un rango que tenían los Sith relacionados con la gestión de los templos en el planeta. Este título probablemente también existía para otros Sith basados en otros templos. No solo el de Corriban, sino también, por ejemplo, el de Malachor V o cualquier otro en el que hubiera una academia. Maestro de Espadas. Eran maestros de armas de la Antigua República que ganaban 10 o más duelos contra oponentes que empuñaban sables de luz. El título significaba la habilidad del usuario para derrotar a Jedi u otros Sith en combate. Y por último, esbirros Sith. Los esbirros Sith eran los miembros más bajos de la Orden. Algunos ni siquiera eran sensibles a la fuerza y a menudo adoraban a los señores Sith como dioses. Los cultistas, que se ven en el ascenso de Skywalker, eran un tipo bien conocido de esbirros Sith. Esto es todo sobre los rangos y especializaciones Sith. Como podéis ver, son mucho más simples que los de los Jedi. ¿Nos hemos dejado alguno? Déjame en los comentarios cuál es tu título Sith favorito. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.